se puede ubicar en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a tener la lectura allí. Voy a leer varios versículos y permita al Señor que podamos ser transformados por su palabra. Recuerde que la palabra de Dios, su función no es informarnos, sino transformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Así que espero que hoy podamos ser transformados por su palabra. Muchas veces yo escucho, actualmente se escucha una expresión que la gente dice: chico, escuché una canción y esa canción me marcó. Escucho a la gente decir: bueno, fui a una actividad en tal lugar y esa actividad me marcó. Y me dijeron tal cosa y eso me marcó. Y me llama la atención eso porque la gente habla de que algo te marca en tu vida. Y pocas veces, no sé si usted habrá meditado si la palabra de Dios los marca. Yo particularmente tengo una Biblia de estudio en la cual la leo en mi casa y la estudio y la subrayo, la marco, y en mi teléfono celular pues también da esa opción, así que le hago un marcado allí y la sobresalto algunas cosas, algunos versículos, a veces la marco casi toda. Es decir, que voy marcando la palabra que me habla, que Dios me va dando. Y no sé si usted también lo hace. Y espero que usted pueda meditar que la palabra también pueda marcarlo. Que cuando usted lea la escritura cada día, esa palabra lo pueda usted marcar y usted pueda decir: esta palabra me marcó. La he titulado hoy, es precisamente la palabra de hoy, marcado por la palabra. Comienzo con una historia de un muchacho que era, como decimos nosotros, un mujeriego, un don Juan. Este muchacho tenía la costumbre de cada semana, sobre todo los fines de semana, buscaba una chica, conquistaba una chica y salía con ella. A veces una, a veces dos, a veces tres, depende. Y la conquistaba y llegaba el día lunes a su trabajo y compartía todo lo que había logrado con esa chica. Y llegaba otro fin de semana y así, cada fin de semana él conquistaba una chica y luego venían sus compañeros y le preguntaba qué había hecho ese fin de semana y les contaba: bueno, enamoré a tal fulana, a tal mujer. Pero al pasar el tiempo, él hacía eso y cada vez pues la gente le preguntaba cómo le había ido y él decía: no, conquisté a una, conquisté a dos. Pero al pasar el tiempo le predican la palabra y este muchacho se convierte al Señor y comienza a estudiar la palabra y luego estudia inclusive en un seminario y empieza a predicar y comienza a evangelizar y llega a ser un predicador prominente y ya no anda conquistando chicas, sino que anda predicando en el mundo. Y de pronto usted dirá: bueno, este hombre cambió, este hombre fue transformado, qué bueno. Posiblemente sí o posiblemente no. Porque si yo le preguntara a usted cuál era lo que lo movía a él a conquistar las chicas, usted dirá: bueno, él enamoraba a muchachas porque le gustaba eso, pues tenía una atracción por el sexo opuesto o su anhelo era una parte sexual o una parte afectiva. Pero eso es lo que usted puede ver a primera vista. Usted está viendo el punto, pero no ve todo el cuadro completo. The big picture, dicen los estadounidenses. La gran imagen. Realmente este muchacho enamoraba a estas chicas no porque le gustaban mucho a las mujeres, que sí le gustaban, pero su inclinación o su deseo o su anhelo o su objetivo o su meta no eran las chicas. Era que la gente le hiciera una rueda para él pavonearse y enorgullecerse de esas conquistas. Lo que a él lo movía a conquistar las chicas era que la gente dijera: oye, eres un gran conquistador, no las mujeres en sí. Así que
este hombre es transformado supuestamente por la palabra y comienza a predicar y a hablar sobre Jesús y a llevar el mensaje. Y usted puede decir, bueno, este hombre cambió porque la palabra llegó a su vida y ahora en vez de estar conquistando mujeres, anda predicando la palabra de Dios. Y es posible que sí. Que usted diga, bueno, ahora él predica la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué predica la palabra de Dios? ¿Lo hace para que Dios sea exaltado? ¿Para que Dios sea engrandecido? ¿Para que la gente conozca al Señor y que la gente sea transformada y vengan al Evangelio? ¿O lo hace para que la gente lo admire y digan, qué buen predicador es? Todo va a depender cuál es la motivación de las cosas. Y al apóstol lo movía algo, y aquí lo dice en la Escritura, así que le pido que se ubique allí en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios. Dice así el apóstol, 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo, como muchos conocemos, fue un hombre que Dios usó enormemente. Si vamos a su pasado, fue un hombre, un asesino, perseguidor de la iglesia, un hombre terrible. Podríamos decir que era un hombre terrible en su vida. Se consigue con el Señor y es transformado y comienza a predicar y comienza a llevar mensaje. Primero era un perseguidor de la iglesia, ahora se convierte en un perseguido por ser parte de la iglesia. Y lo quieren matar y los encierran y lo meten preso, le dan golpes y sufren una cantidad enorme de cosas. Pero él dice, si yo predico el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, no tengo por qué ufanarme. Y ay de mí si no predico el Evangelio, porque me es impuesta la carga. Y muchas veces nosotros no pensamos en eso, ¿no? Pensamos que predicar el Evangelio solamente es para un grupo de personas. Vamos a formar un grupo de evangelismo y sacamos a la gente a predicar los viernes, los sábados, los domingos, para que ese grupo de evangelismo se encargue de evangelizar. ¿Por qué? Bueno, porque ellos son los encargados del evangelismo. Pero eso no lo enseña la Escritura. La Escritura enseña que todos debemos predicar el Evangelio porque hemos sido salvados para salvar. No necesariamente tenemos que tener una capacidad enorme, pero sí necesitamos tener la sensibilidad para llevar el mensaje a todas las personas. Cada quien en su nivel, cada quien en su lugar de espacio, pero todos estamos llamados a llevar el mensaje. Tenemos un lugar especial en este caso que son las células donde podemos llevar el mensaje y podemos llevar personas a ese lugar para que escuchen la palabra, o podemos traer personas a este lugar para que escuchen el mensaje y sean salvos. Si usted es tímido y no le teme hablar a las personas, usted puede traer personas. Como usted puede ver, hay muchas sillas vacías. Si usted se ha palpado eso. Y yo cada vez que veo las sillas vacías, cuando yo vengo en las mañanas, yo oro por cada una de las sillas, porque me pregunto, ¿dónde están esas personas que antes estaban? La palabra de Dios debe irnos marcando. Y muchas veces no llevamos el mensaje o no predicamos porque la palabra no nos está marcando, no está produciendo un cambio. La palabra de Dios en nuestras vidas, cada vez que nos exponemos a ella, debe producir en nosotros un cambio. La salvación produce un cambio instantáneo en nosotros, que pasamos, dice la Biblia, de muerte a vida.
Pero después viene un cambio progresivo que se le llama la santificación progresiva, y también debe haber un cambio en nosotros, en nuestra actitud, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de andar, aún nuestra forma de vestir debe ser totalmente impactada por la marca de la palabra en nosotros. Y el apóstol Pablo, en esta carta, y sobre todo en este capítulo número 9, se está defendiendo porque lo están atacando, y mucha gente dice: tú no eres ningún apóstol, tú eres, un predicador. De hecho, era muy menospreciado el apóstol Pablo. Algunos estudiosos dicen que el apóstol Pablo no era un hombre guapo así como yo. Dicen que era un hombre delgado, sus piernas eran dobladas, su voz era chillona, su aspecto no era nada atractivo. Sin embargo, era un hombre lleno del poder de Dios y lleno del Espíritu Santo y apasionado por Cristo y por su palabra. Y llenó gran parte de Asia a través del Evangelio de Cristo Jesús. Pero la gente decía: no, tú no eres ningún apóstol. Y entonces él empieza a defender su apostolado. Y lo dice aquí en el capítulo 9, comenzando diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice eso también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dices enteramente por nosotros? Por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo le está diciendo a esta gente: mire, nosotros tenemos derecho a no trabajar y a que la iglesia nos pueda mantener, nos pueda dar lo que necesitamos para vivir. Pero yo no he usado ese derecho, y Bernabé tampoco. Aquellos que ustedes dicen que son apóstoles sí lo hacen, y los bofetean y se aprovechan de ustedes, y ustedes no dicen nada, a pesar de todo el trabajo que yo he hecho con ustedes. Y él les dice: pero yo no lo he hecho, no quiero poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y eso me llama mucho la atención, porque hoy en día es muy contrario a la vida que llevaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre austero, sencillo, muy diferente a lo que hoy se ve, sobre todo en las redes sociales. Y él continúa diciendo sobre esa marca del Evangelio: en el verso 4, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí
si no anunciara el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Y continúa defendiendo su apostolado y mostrando cómo Dios lo ha usado en todos esos lugares. Él habla sobre no pondrás bozal al buey que trilla. En ese tiempo se usaban animales para arar la tierra, y cuando se trillaba el trigo, el buey iba haciendo ese trabajo y el buey iba comiendo de ese trigo. Pero había algunos que le ponían bozal para que el buey no comiera. Y la ley decía, no hagas eso. Y él usa esa imagen para decir, mire, yo puedo usar de mi derecho como apóstol para que ustedes me sostengan y me mantengan como apóstol. Pero yo no voy a usar ese derecho. Prefiero gastarme yo mismo y aún lo mío para beneficio de ustedes. Y este hombre, podemos ver lo que Dios iba obrando en su vida de una manera sobrenatural. Y cada vez que iba a un lugar, predicaba la palabra, y en muchos lugares lo apedreaban, lo encerraban y lo encarcelaban, y él seguía predicando la palabra. Porque, como les decía, la palabra en nuestras vidas, al ser marcado, debemos practicarla cada día en nuestras vidas. Y eso debe transformarnos aún en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo. Pero muchas veces nosotros pensamos que el evangelio consiste solamente en venir a este lugar, que es bueno. Es bueno venir, reunirnos como familia, como iglesia, aprovechar porque podemos hacerlo. Como muchas veces les he compartido, hay lugares donde es prohibido reunirse. Leía un libro, estoy leyendo un libro donde contaba este joven, ya es un joven ya cercano a los 22 años, 30 años creo que tiene ya, comenzó desde pequeño, y él contaba que en ese lugar donde él estaba, en ese país y en esa época, esta reunión se hacía, pero esa niña que está allí no podía estar, y ese joven que está allí no podía estar. A partir de los 18 años podían estar niños y jóvenes en el templo. Los demás tenían que estar en su casa, jugando, haciendo cualquier cosa. Estaba prohibido por ley en ese lugar, en ese país, en esa época, que niños vinieran a la iglesia y jóvenes menos. Y el joven que se iba a bautizar después de los 22 años se podía bautizar. Antes no, era prohibido por ley. Nosotros podemos hacerlo con libertad, así que yo les digo que aproveche eso, que podemos hacerlo. Eso fue una época de un país lejano, pero hay países que actualmente es prohibido que usted se reúna como iglesia. Es prohibido cargar una Biblia en la mano y proclamar que Jesús es el Señor. Pero a veces eso tiene un costo. La predicación tiene un costo, y Pablo lo conocía. Y por eso él nos dice ese tipo de cosas en esta carta. Y una de las cosas que él dice es, en el verso 20 dice, me he hecho a los judíos, el 19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he identificado con la gente para ganar el mayor número de personas. Y esta parte es bien interesante, y él continúa diciendo de esta forma, mas me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Es decir, me he identificado con la gente para ganar la gente al Señor. Y esto es muy importante para nosotros, porque si nosotros no podemos identificarnos con la gente,
va a ser difícil que la gente escuche el Evangelio. Podemos hablarles sobre el Evangelio, pero si la gente no ve a ese Jesús en nosotros, muy difícilmente la gente va a creer. Uno de los nombres que se le daba a Jesús era: Él es amigo de pecadores, de prostitutas y de pecadores. Así lo identificaban a Jesús. Él es amigo de prostitutas, pecadores y publicanos. Y esa era la verdad. Sí, él los recibía y la gente lo buscaba para estar cerca de él. ¿Por qué? Porque Jesús era un hombre accesible a la gente. Y nosotros tenemos que ser accesibles también a la gente para poder ganar a muchos para el Señor. Y el apóstol continúa diciendo más adelante: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo el que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. A veces usted puede pensar: ¿por qué yo no hago por qué no hacer tal cosa? ¿Por qué no ir a tal lugar? ¿O por qué no decir tal cosa? Muchas veces podemos pensar que el Evangelio es algo que nos restringe, que el Evangelio es: no hagas esto, no vayas para allá, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer eso. La verdad, el Evangelio tiene que ver con hacer la voluntad del Señor, con agradar al Señor. A veces no podremos ir a algún lugar, pero no es porque no podamos hacerlo. Decidimos no ir a tal lugar, decidimos no hacer tal cosa para agradar al Señor. Es porque amamos al Señor, no porque no podamos hacerlo. Como dice el apóstol Pablo también en su carta: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Hay muchas cosas que usted puede hacer que no son pecado en sí. Usted, a veces cuando pensamos en el pecado, pensamos: bueno, matar, robar, acostarse con otra mujer que no sea su esposa, o con otro hombre que no sea su esposo, mentir, asaltar. Y usted dice: bueno, yo no hago eso, entonces no ando en pecado. Si no hace todas estas cosas, qué bueno, lo felicito. Pero hay que ir más allá, porque Jesús fue más allá. Si usted recuerda, cuando Él le dice cuando está en el Sermón del Monte: a ustedes les dijeron que no adulterarás, pero yo les digo que el que mira a una mujer con deseo o con codicia, ya adulteró en su corazón. Es decir, Jesús va más allá. Así que el Evangelio tiene que ver más con vivir agradando al Señor, más que no hacer cosas. No, yo no voy a hacer tal cosa porque Dios me va a castigar. Y esa es otra cosa. Bueno, eso lo sacamos realmente de la iglesia tradicional. No hagas eso porque Dios te castiga. No hagas eso porque Dios te castiga. Nos venden un Dios tenebroso. Indudablemente, cuando usted y yo hacemos algo pecaminoso, eso va a tener consecuencias. Toda acción va a tener su consecuencia. Sin embargo, nosotros tenemos la libertad de acercarnos a un Dios que es nuestro Padre. Si hay algo que Jesús nos vino a enseñar, que Dios es nuestro Padre y tenemos acceso a su presencia de manera correcta o de manera libre. Antes la gente veía a Dios algo como allá como en el Sinaí, que se acercaban a la montaña y temblaban y le decían: no, Moisés, no, que no nos hable Dios, que hable contigo y después tú vienes y nos dices, y lo que tú nos digas, eso no lo vamos a hacer. Pero el escritor de Hebreo dice: no nos hemos acercado a aquella montaña que ardía, sino a la presencia del Dios vivo. Y que tenemos ese libre acceso para poder adorar y exaltar al Señor. Pero en ese andar de servir al Señor, indudablemente hay cosas que nosotros no hacemos,
Pero vuelvo a repetir, no lo hacemos no porque Dios nos va a castigar, no lo hacemos porque amamos al Señor. Es por amor a Él, por amor a su obra, por amor a su santidad, a su pureza, a su rectitud. Y queremos ser transformados. Necesitamos nosotros tener la claridad de que necesitamos una convicción en nuestros corazones de arrepentimiento y de fe. Necesitamos un avivamiento. Muchas veces se habla del avivamiento y pensamos que avivamiento es hablar en lenguas, brincar, gritar, saltar, emocionarnos y hermano, estamos en avivamiento. Pero realmente el avivamiento, mis amados, comienza con un arrepentimiento del pueblo de Dios hacia su presencia. Cuando estamos conscientes de que Dios está presente, su santidad crea una convicción en nosotros tan profunda que lo que deseamos es agradarle a Él en todo momento y en todo lugar. Necesitamos ese avivamiento en nosotros de manera personal. Necesitamos entender que necesitamos avivarnos en nuestros corazones. El apóstol le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y tú y yo necesitamos avivamiento. Pero el avivamiento no va a venir a menos que usted y yo lo busquemos, nos arrepintamos. Muchas veces estamos haciendo cosas que sabemos que no son agradables al Señor, pero no queremos dejarla. A veces el avivamiento tiene que ver con estar más tiempo con el Señor y su palabra. Yo le he instado a leer la Escritura este año 2 veces al año, es decir, leerla desde enero hasta junio, terminar junio. Con la intención de que usted pase más tiempo con la palabra. Realmente ese es el objetivo. No es que usted diga, bueno, leí la Biblia 2 veces en el año. Ay, mira, qué bien, dame un premio. No, no es para eso. La intención de invitarlo a usted a que lea la Biblia 10 capítulos diarios es que usted pase tiempo con el Señor y su palabra, y que esa palabra lo marque a usted, lo transforme y produzca ese avivamiento que todos nosotros necesitamos. La palabra de Dios hace eso. A medida que pasamos tiempo en la palabra, esa palabra va marcando, va transformando y va llevándonos a ese avivamiento, a ese arrepentimiento. Y eso lo vemos en la Escritura. Cuando los apóstoles predicaron allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, que cayó el Espíritu Santo, estos hombres fueron convencidos y dijeron, señores, ¿qué haremos para ser salvos? ¿Qué haremos? Fueron convencidos por la palabra de Dios. Y muchos de nosotros muchas veces venimos a la palabra y esa palabra no nos convence. Esa palabra no crea una transformación y un cambio en nosotros. Y a menos que esa palabra cree un avivamiento en nosotros, un arrepentimiento diario, no va a haber el avivamiento. Y para que suceda, ¿por qué es necesario el avivamiento? Porque una vez que usted y yo seamos avivados, seamos transformados, seamos convencidos por el Espíritu Santo, va a venir lo que muchos de nosotros deseamos, que es el crecimiento numérico de la iglesia. Vamos a estar en capacidad de recibir a todas esas personas que Dios va a traer a través de la predicación de su palabra. Una vez que seamos transformados por la palabra y que entendamos que necesitamos a Dios, podremos compartir a ese Jesús con las personas. Pero si no estamos convencidos de quién es Dios, si no conocemos que Dios es santo, si no conocemos que Dios es justo, si no conocemos que Dios hace todas las cosas para su gloria, difícilmente vamos a poder llevar el mensaje a las personas. Necesitamos conocer
a Dios y conocer de Dios. Pero más que por información, con comunión con Él. Muchas veces me pongo a leer los avivamientos a través de la historia y todos ocurrieron con la gente convencida a través de la palabra y a través de la oración. Gente que oraba y gente que estudiaba la Escritura. Gente que oraba y gente que estudiaba la Escritura. No hay otra forma de crear avivamiento. Pero necesitamos tener esa necesidad de búsqueda del Señor, de permanecer en su palabra hasta que Él nos hable y nos revele su palabra. El apóstol Pablo estaba convencido de eso. Él le dice, mire, todos los que corren en un estadio, de todas cosas se abstienen. Ellos para recibir una corona incorruptible. En ese tiempo, en los Juegos Olímpicos de Grecia, los Juegos Olímpicos, allí la gente practicaba, se entrenaba, y luego cuando iban a esos juegos, el que ganaba le daban una corona de hojitas de laurel. Le creaban la corona ahí. Y eso se marchitaba en un 2x3. Pero esa gente estaba entrenando para que después lo coronaran con esas hojas de laurel que se iban a secar muy pronto. Y él le dice, no, nosotros no peleamos por eso, por una corona incorruptible. Y continúa diciendo, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Golpeo mi cuerpo. Y a veces golpear el cuerpo es pasar tiempo en la palabra, porque muchos de nosotros no queremos leer la Escritura. Es más fácil ver un Reels, es más fácil ver un short, es más fácil ver un video que pasar tiempo en la Escritura para que Dios me marque y me transforme. Alguien le decía a un predicador, quiero conocer a Dios. Y él le pregunta, ¿y cuál Dios? Por favor, pastor, al Dios verdadero. Pero ¿cuál Dios quieres conocer tú? Pues al Dios de la Biblia. No, tú no quieres conocer a ese Dios. Claro que sí, yo quiero conocer a ese Dios. ¿Quieres conocer al Dios de amor? Claro, yo quiero conocer a ese Dios que es amor. No, tú no quieres conocer a ese Dios. Tú quieres conocer a otro Dios, pero no al Dios de la Biblia. Porque tú sabes que el Dios de la Biblia es amor. Sí, claro, por eso quiero conocerlo. Porque es amor, es amoroso. Y sabes que el Dios de amor, al que ama, castiga y disciplina a todo el que recibe como hijo. Y ahí esa parte no le gustó. Nosotros leemos la Escritura, leemos un libro como Job, tiene 42 capítulos, y si usted se fija, 1 y 2 te habla de Job, cómo estaba, lo bien que estaba Job, y después te habla todas las cosas que pierde Job. Y después usted pasa muchos capítulos, de hecho 38 capítulos pasa viendo las calamidades de Job, y ninguno de nosotros quiere pasar por eso. Ninguno de nosotros. Nosotros hablamos de Job. Es más, he escuchado gente que dice, no, Job no tenía fe, Job era esto, Job era aquello. Decimos eso hasta que nos pase como le pasó a Job. Y ahí sí vamos a decir, Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Quizás no digamos eso, quizás nos enojemos, quizás nuestra fe tambalee, quizás hasta dejemos de creer en el Señor. Si nosotros vemos todo lo que pasó Job, por un tiempo, no sabemos, meses, años, no sabemos, pero la vida de Job es una vida dura. Y nadie de los que está aquí sentado, ni yo tampoco, quisiéramos pasar por lo que pasó Job.
Quisiéramos estar en el capítulo 1 de Job, rico, famoso, apartado del mal, 10 hijos y muchas cosas, muchos bienes. O, en su defecto, en el 42, cuando dice que Dios le restituyó muchas vacas, mucho dinero, mucha fama, hijos y esposa, y los hermanos estuvieron celebrando con él. Quisiéramos estar en el 1 o en el 42, pero en el medio no. Pero para conocer a Dios y para tener un avivamiento genuino, tenemos que estar en ese intermedio, si queremos conocer a Dios. Porque Job lo dijo en el 42:5, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Todo ese tiempo no te vi. Y muchas veces tú y yo estamos en el Evangelio, pasando tiempo en la iglesia, y no tenemos la menor idea quién es Dios ni cómo es Dios. Y cuando vienen las dificultades, las tragedias en nuestras vidas, pensamos que Dios se le escapó o ya no está con nosotros. Pero no es así. Dios está, cuando tenemos los billetes, full, la cartera llena de billetes, y cuando está vacía también está. Cuando tenemos la nevera llena de alimentos y la alacena llena de alimentos y comida y todo lo demás, y cuando está vacía, cuando hay solamente agua y luz, también Dios está presente. Cuando estamos fuertes, sanos, vigorosos, y cuando estamos enfermos en una cama, Dios también está presente. Pero muchas veces no lo creemos. Tenemos la idea de que Dios es bueno cuando todo está happy, cuando todo está cool, cuando todo está chévere. Pero cuando todo está oscuro, Dios parece que no está, pero sí está. Pero como no conocemos a Dios, a ese Dios de la Biblia, entonces se nos hace difícil verlo. Y eso nos pasa porque no hemos conocido al Dios de la Biblia. Hemos escuchado de Dios, de oída lo hemos oído, pero nuestros ojos no, muchas veces nuestros ojos no han visto a Dios. No hemos visto a Dios. Y curiosamente Dios usa muchas veces esos momentos duros en nuestras vidas para mostrarse, para mostrar su gloria, para mostrar su bondad, para mostrar su poder, para mostrar su amor y su favor. En los momentos duros y difíciles que muchas veces pasamos y vamos a pasar. Si usted no ha pasado por esos momentos, yo le aseguro, sin ser profeta ni hijo de profeta, que va a pasar por esos lugares oscuros y tenebrosos. Pero Él dijo, yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Por eso le dice muchas veces a Josué, mira que te mando que seas valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Se lo repite muchas veces, porque ya Moisés no está. Y Él se lo dice, mi siervo Moisés está muerto. Ahora te toca a ti pasar ese pueblo al otro lado del Jordán. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Pero ese bien no significa que no vayan a haber obstáculos o lugares oscuros. Hay una canción que dice, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solamente quiero estar contigo una y otra vez. De verdad, no importa todo lo que cueste. Pregúntale a Job si no le costó. Pregúntale a Job. Sí importa lo que cuesta.
Si usted lee el libro de Job, ve como él dice, pero yo no quiero, me hubiese muerto, ustedes son unos mentirosos. Bueno, si yo le fallé a Dios, bueno, quiero hablar con Job. Ojalá yo pudiera tener un intercesor que interviniera entre Dios y yo. Él no tenía. Él no tenía lo que tú y yo tenemos. Uno entre Dios y yo. Él no lo tenía. Él pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sí puedo decir, mi Redentor vive. Cristo vive. Y es mi mediador entre Dios y yo. No hay otro mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo, hombre. Así que tenemos ventaja. Porque podemos acercarnos a Jesús, uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Escritura, tentado en todo, pero sin pecado. Dice la Escritura que era conveniente, nos convenía un sumo sacerdote así. Tentado en todo, pero sin pecado. Y viendo este final del apóstol Pablo, dice que él golpea su cuerpo. Y dice, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, después de predicar a mucha gente, yo me aparte del evangelio. Yo he visto gente así. En estos días había un hombre que me enseñó a mí cuando yo llegué a esta iglesia. Me predicó, me enseñó. Y yo era un muchacho y yo decía, yo quiero ser como él. Yo quiero predicar como él, porque era excelente maestro de la palabra. Y yo lo admiraba y lo veía el Señor. Bueno, por supuesto nunca me imaginaba que iba a ser pastor de esta iglesia, pero por lo menos quería poder predicar como él lo hacía. Y me enseñaba y me enseñaba. De hecho, hubo dos hombres que me enseñaron a mí la escritura cuando yo estaba acá. Fueron mis maestros cuando yo estaba mucho más joven de lo que todavía soy. Y ambos se apartaron del evangelio. Uno porque le pasó una tragedia enorme en su vida personal. No quiso más nada con Dios. No sé si al final de sus existencias se acercó a Dios y se arrepintió, no lo sé. Pero sé que por haberle pasado esa tragedia personal, se alejó del Señor. Y después el otro también se alejó del Señor. De hecho, lo vi hace poco tiempo por estos lados. Y le pregunté cuándo. No. Ya llegará el momento en que yo me acerque por allá. Tranquilo, yo estoy bien. Y está alejado del Señor. Fue heraldo en un tiempo. Fue heraldo por un tiempo. Fue un heraldo para mí. Me anunciaba el evangelio, yo lo escuché. Pero ahorita está apartado del Señor. Y eso me hace pensar de que tú y yo debemos estar dispuestos a ser transformados por la palabra y por el Espíritu Santo que nos muestre la belleza de Jesús. La belleza de Jesús. Pocos de nosotros hemos meditado que la palabra dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Piensa en eso unos segundos. El cual me amó. Piensa en eso. Lo amó a usted. Y por usted se entregó en la cruz. No piense, amó al mundo, como dice allá en Juan 3:16. No, piénselo. Cristo me amó a mí y se entregó por mí. Eso debería ser suficiente para adorarle, para seguirle, para servirle.
para entregarle todo nuestro ser. Pero muchas veces no estamos dispuestos porque el precio es alto. La salvación, como dije la vez pasada, es gratis. Lo demás no. Lo demás requiere esfuerzo y sacrificio. Esfuerzo y sacrificio. Y muchos de nosotros no queremos negarnos. Verá, aquí tengo yo un billete. Aquí tengo un billete de $1. A veces cuando nos toca ofrendar, la gente busca el billete y no se trata de que si el billete es de $100 o es de $1. No. Se trata de que si ese billete que usted va a dar está en condición para entregárselo al dador de la vida. Recuerde, Él lo amó y se entregó por usted. Y usted, como Dios le dio a usted lo mejor, que fue su hijo, su único hijo, usted debería dar lo mejor para Él. Aquí no exigimos que usted ofrende ni diezme, no. Si usted lo quiere, lo hace. Si quiere, no lo haga. Pero si lo va a hacer, hágalo de manera que eso sea agradable al Señor. Este billete que yo tengo acá, no me lo aceptan en ninguna parte. No, está muy feo. No, está desgastado. No, está roto. Mira, no tenéis uno mejor. De manera que el que entregue este billete, si usted lo da, así sea de 100, pero está en estas condiciones, aunque sea de 100, no lo van a aceptar en ninguna parte. Porque está deteriorado, vuelto nada. De manera que al final, si usted se pone a pensar, usted no dio nada. Porque si ¿sí? Ok. Como le decía, lo importante no es la importante en este caso es la calidad. Aquí sí vale es la calidad, no la cantidad. Porque si usted da este billete y no se puede usar, nadie lo va a aceptar, no se puede comprar con él nada, pues no está dando absolutamente nada. Así sea un billete de $100, porque nadie lo va a aceptar. Igualmente es nuestra vida. Nuestra vida, nosotros debemos dedicar lo mejor para el Señor. Nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo, nuestro mayor esfuerzo. Hoy el servicio a Dios requiere un esfuerzo. Usted va a trabajar, tiene que trabajar más horas o trabajar en 2 lugares para que el dinero le rinda. Igualmente, si usted tiene un negocio, debe abrir más horas, más temprano o cerrar más tarde para que ese negocio le rinda más fruto. Y está bien. Pero al momento de servir al Señor, dice el apóstol, yo mismo peleo y pongo mi cuerpo en servidumbre. Es decir, me esfuerzo en servirle al Señor. Y hoy requiere esforzarnos más. De pronto, apartar el dinero para el pasaje o apartar el dinero para la gasolina
o de pronto esforzarse en poder venir para acá. Es un esfuerzo. Aún el venir para acá es un esfuerzo. Y eso usted y yo tenemos que reconocerlo. A veces tendrá que irse a pie o venirse a pie como a veces hago yo, porque requiere un esfuerzo. Quizás no, ya no de meternos en cárceles ni de leones, pero sí requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, para que ellos mismos no vaya a ser eliminado. O sea, después de tanto esfuerzo, todo quede en vano. No, no es la idea. La idea es que usted y yo lleguemos al final. Yo no sé, pero yo anhelo y poder decir como Job: ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Pero mis amados, así como el apóstol Pablo fue marcado por la palabra, fue marcado por el Espíritu Santo, fue marcado por la presencia de Dios, nosotros necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Y eso, para que suceda, debemos pasar tiempo con Dios, en su palabra, en oración. Y por eso que cada semana le invito a venir acá a orar los días lunes. Le invito a leer la Escritura, a pasar tiempo en la Escritura. Le invito a ayunar, porque es necesario pasar tiempo con el Señor. Si queremos un avivamiento en nuestras vidas, si queremos un avivamiento en la iglesia, necesitamos pasar tiempo. Le invito a orar conmigo. Puede quedarse allí. Dios va a hacer una obra completa hoy. Señor, creemos que tu palabra es verdad. Tu Espíritu Santo es